ya al diputado federal del PAN, Jorge Sotomayor, quien se encuentra en esta cabina de radio y que precisamente cubre los distritos del los distritos electorales. Y para que conste viene sin moñito. Y para que conste bien. Gracias, don Jorge Sotomayor. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Esta es tu casa. Y, por supuesto, Luis Werman, él es el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal, porque desde luego es una beta, una arista en donde, pues, obviamente se tiene que hablar y se tiene que fijar una posición y que nos dé un poco el pulso que se tiene desde un organismo de la sociedad civil. Gracias. Desde la voz de la ciudadanía. Hola de nuevo a todos, y bueno, a todos. Oye, yo quisiera nada más proponer. Estamos en una mesa de debate, no de controversia ni de enfrentamiento. Así es, aquí no se trata de enfrentarnos, sino se trata de exponer los puntos de vista de cada uno de ustedes para que evidentemente quien tome la posición o quien emita su juicio, pues sería obviamente el reescucha que amablemente nos está siguiendo y que nos están poniendo sus opiniones, que evidentemente estaremos dando a lo largo de los bloques. Si ustedes me lo permiten, para poder iniciar esta charla, este debate, me gustaría preguntarle tanto al diputado Belauzarán como al diputado Vidal Llerenas, ¿en qué consisten las iniciativas que propusieron tanto a nivel federal y local? Porque a diferencia de Estados Unidos, en donde los estados de Estados Unidos tienen su manga ancha para legislar lo que se les dé la gana, ¿no? Aquí la legislación que toca las cuestiones de carácter de la marihuana, ¿no?, son fundamentalmente federales. Entonces hay un intrincado y complejo sistema de leyes, ¿no?, que se establecen candados unos a otros. Entonces nos gustaría que un poquito con peras y manzanas nos explicaran qué fue lo que ustedes proponieron y sobre esto, si ustedes están de acuerdo, Jorge y Luis, podamos debatir. Empezamos por la parte local. Por de manera, venga, sería más didáctico así. Bueno, habría que decir que en Estados Unidos no es que los estados tengan más facultades, no les importó. Es decir, los Estados Unidos violaron cuanta ley federal existía. De hecho, en los primeros momentos, cuando están los dispensarios de marihuana medicinal en California, llegó las policías federales, pues por el estilo. El gobierno de Estados Unidos decidió no controvertir las leyes de estos estados. Y más que eso, el presidente de los Estados Unidos dice que ve con simpatía lo que sucede en Washington y en Colorado, porque separa el tema del crimen del tema de la droga. No, bueno. Entonces no es que Estados Unidos tuviera más facultades, sino es que soberanamente no les importó lo que las leyes federales dijeron. Lo mandaron a prioridad menor en cuanto a persecución. Bueno, no, es lo que nosotros queremos hacer. No, ellos no. Ellos legalizaron la marihuana. Se acabó. No, así. Ahí no hubo ningún intento de ser, estar acordes con leyes federales. Nosotros sí, efectivamente, la propuesta que nosotros tenemos, se hace la pregunta de ¿cuáles son los principales riesgos y daños que incurre una persona que consume marihuana? Además de la sustancia misma, es una sustancia que no es inocua, luego podemos debatir de todo esto. Hoy leía un libro que, por cierto, vamos a presentar el día sábado en el Fondo de Cultura Económica. Me invitaron a presentar, se llama Políticas de Cannabis, lo editó el fondo, y me parece el compendio más interesante de toda la evidencia que existe en el tema. Decía que la desproporción entre el prejuicio y los daños es inmensa. Entonces, los daños principales están en que te metan a la cárcel, en que te extorsiona la policía, en que entres en contacto con un criminal, o en que no estés consumiendo lo que crees que estás consumiendo. Exacto. El primer daño es, lo queremos atenuar usando un principio constitucional que tienen las entidades, que es la oportunidad de la persecución del delito. Entonces, con esto queremos asegurarnos que personas que posean cantidades de marihuana razonables, solo por poseerlas, pues no vayan a la cárcel, no vayan a un ministerio público, sino que un comité de disuasión nos permita asegurarnos que las personas que poseen marihuana no vayan a la cárcel. Y no necesariamente tendrán que ir a un tratamiento de adicción, porque la mayor parte de las personas que consumen marihuana, pues no son adictos, son personas que consumen y que requieren información. Segundo, que es la parte más polémica que proponemos, es que puede existir la autoridad con ciertos requerimientos para mayores de edad, que pudiera haber un lugar de aprovisionamiento seguro. Es decir, que ahí se puedan hacer transacciones en el sentido de que se pueda adquirir marihuana simplemente ahí,
son mayores de edad, no hay riesgo de las personas en el sentido de que su vida esté en peligro y que ahí puede haber provisión y que la autoridad determine. Esa es básicamente la propuesta que hacemos a nivel local. Son propuestas similares a lo que en Europa pasa, en donde existen estos comités de disuasión, en donde existe esta prioridad cero a la persecución y en donde existen también espacios seguros de aprovisionamiento. Muchas gracias al asambleísta Vidal Llerenas. Tocamos la parte federal con el diputado federal del PRD, Fernando Belauzarán. ¿En qué consiste lo que presentaron, Fernando? Sí, claro, es que efectivamente, como dice Vidal, lo que pudieron hacer aquí en la iniciativa de la Asamblea Legislativa es una propuesta de reducción de riesgos y daños, solamente, porque no pueden regular ni la producción ni la venta. Eso está en la cancha federal. La Ley General de Salud es muy centralista, muy restrictiva y no permite ir más allá. Entonces, lo que estamos peleando, que sería, yo diría, un cambio cualitativo fundamental, es que se reconozcan las propiedades medicinales y terapéuticas de la marihuana. Si logramos eso, que ya en muchos países desarrollados ya la tienen, de hecho, yo hablaba que la medicina tradicional mexicana utiliza la marihuana. Es más, muchos conocen a las que decían las abuelitas acá que la usaban para las reumas y muchas otras cosas, pero bueno, hay comunidades indígenas que por supuesto que utilizan la marihuana de manera como medicina como medicina tradicional, ¿no? Pero en otros países tienen estándares muy rigurosos y estrictos. Por ejemplo, para que Nueva York haya aceptado las propiedades medicinales y terapéuticas de la marihuana, tuvo que pasar pruebas y tener resultados concluyentes, si no, no hubiera sido aceptada como medicamento. Con que acepten este cambio, que es el artículo 245 de la Ley General de Salud, y el tetrahidrocannabidol, que es la sustancia activa de la marihuana, se le reconozcan estas propiedades medicinales y pasa del grupo 1 al grupo 3, con eso ya habría una forma legal de producirla y una forma legal de adquirirla, y sería un medicamento controlado. Alguien podría preguntar, ¿ya con eso habría marihuana medicinal en todo el país? No necesariamente, no es automático. ¿Por qué? Porque también la Ley General de Salud establece que si hay un medicamento con narcótico estupefaciente, es un medicamento controlado y la Secretaría de Salud autoriza. Es decir, tendría que poner unas condiciones para poderlo autorizar, y en ese sentido, si hay una entidad que quiere y aprovechar para que tengan esos beneficios su sociedad, pues lo pide, y me parece que sería necesario, porque por supuesto que la marihuana ha mejorado la calidad de vida de gente, no solo de los enfermos terminales, quizás es la parte más conocida, pero también, por ejemplo, enfermedades como epilepsia, etcétera. Pero también darle facultades a las entidades para que haya control sanitario. Eso abriría la posibilidad, si eso se consigue, a que se pudiera establecer el autocultivo, de tal manera que los consumidores ya tuvieran una forma legal de tenerla, porque hay una ley imperfecta. Se dice que tienes el derecho a consumir 5 gramos, ¿no? Esa es tu dosis que puedes cargar. ¿Y cómo la consigues? Sí, la tienes que comprar. Exactamente, entonces casi incitación a la delincuencia, porque no te dan una forma legal de tenerla. Entonces eso podría ser y sería avanzada. Y lo otro es el asunto del gramaje, de que pueda revisarse el gramaje, porque 5 gramos es muy poco. Cualquier persona que compre algo le venden más de eso. Entonces muchas veces están esperando a que salgan de la tiendita, salen y obviamente tienen más, y o los extorsionan o los llevan a la cárcel, ¿no? Entonces es importante, por supuesto, revisar entonces para acabar con la persecución, para que haya una despenalización efectiva, lo que pedían muchos intelectuales al respecto. Y en ese sentido es correcta la iniciativa de la Asamblea de querer reducir el riesgo de que los consumidores puedan tener contacto con la violencia criminal, contacto con la represión, riesgo de la persecución policíaca, riesgo de consumir drogas adulteradas o con pesticidas o con plaguicidas, acá que lo hace mucho más tóxico, y muy importante, segregación de mercados. Es decir, que no tengan contacto con drogas más duras. Porque ¿cuál es el punto de contacto de la marihuana con drogas más duras? Porque la droga de inicios es el alcohol y el tabaco, eso está más que medido. Pero efectivamente dicen, es que la marihuana te puede llevar a otras drogas. ¿Dónde está el punto de contacto? Que el vendedor ofrece no solo marihuana, sino en el mercado negro coexiste con heroína, cocaína, metanfetaminas. Entonces,
Una reducción de riesgo es que quien vaya ahí no tenga ese contacto, porque obviamente el vendedor quiere vender todo esto. Y lo dejaré para las iniciativas y después, porque estoy convencido de que la regulación de la marihuana es inevitable. Es absolutamente inevitable porque muy pronto vamos a tener marihuana recreativa en la frontera. California, Arizona y Nuevo México ya tienen marihuana medicinal. Y acuérdense cuando se los digo, la próxima elección presidencial de Estados Unidos, la marihuana va a ser factor explícito, porque las grandes asociaciones que han logrado que ya 22 estados tengan la marihuana regulada, están esperando el 2016 para empatar los referéndums. Entonces, fíjate una detalle en esta elección, en la pasada, que fue una elección tan cerrada, en 2 estados se votó la marihuana recreativa y ningún candidato dijo nada, incluso el candidato del Partido Republicano. Sí, claro. No, y bueno, además una de las cosas que me parece importante es el hecho de que si en Estados Unidos se está vendiendo y ya va a ser legal en muchos lugares, va a llegar a México y vamos a tener el problema de que ya va a tener que bajar de precio, entonces la calidad, la parte económica también va a sufrir un impacto importante y bueno, todo esto evidentemente nos va a golpear también en el negocio, ¿no? Por una parte va a haber una reducción radical de la demanda de marihuana mexicana en Estados Unidos, porque allá la están produciendo de gran calidad, por lo tanto, mucha marihuana que iba para allá se va a quedar aquí, haciéndola más accesible y más barata para todos. Pero además, si la historia comenzó con un tráfico ilegal de drogas de México, de marihuana, de México a Estados Unidos, ahora viene en sentido contrario. ¿Por qué va a venir en sentido contrario? Por la calidad con la que lo están haciendo. Un dispensario mediano que pudimos visitar, Vidal también estuvo en el viaje que hicimos, un grupo de legisladores a Colorado, ofrecían 150 variedades de marihuana distintos. Sí, no. Tenían 6 semillas ya patentadas, un solo dispensario. El dispensario más grande ahí produce 12 toneladas y media de marihuana, más de la mitad de lo que Uruguay completo se está pensando en hacerlo por año, y además una cantidad de productos, y por supuesto que esa calidad va a hacer que aquí haya demanda, y además el hormiga, que no va a ser poco, porque Tijuana es la frontera más circulada en el mundo. Entonces, antes iban los californianos a Tijuana a pasársela bien, ahora van a ir a San Diego, y díganme si alguien piensa que van a dejar en San Diego lo que compren allá, y si la frontera es porosa de México a Estados Unidos, bueno, de Estados Unidos hacia México bueno, vamos a estar llenos de marihuana y además de buena calidad. Estamos en el peor de los mundos y vamos a pasar de la guerra fallida, porque no se lograba con éxito evitar que el tráfico de marihuana pasara a Estados Unidos, porque esa es la razón de la prohibición, no fue una cuestión que hayamos decidido soberanamente, fue una imposición de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya no solo era la guerra fallida, ahora es la guerra absurda, porque ¿para qué vamos a mantener el grado de confrontación y belicosidad con una sustancia para impedir que pase a un lugar donde ya está regulada y permitida? Es el peor de los mundos. Claro. Ahora, por otro lado, bueno, ahorita ya escuchamos, digamos, las posiciones a favor de la legalización. Ahora necesitamos escuchar las posiciones en contra también para saber cuál es el otro lado de la moneda. Y por eso que tenemos aquí a el diputado federal del PAN, Jorge Sotomayor, a quien le damos la bienvenida para que nos dé su punto de vista al respecto. Muchas gracias. Antes que nada, decir que el PRD ha sido constante en el tema. Eso es algo que en lo personal reconozco, estimo a Vidal y a Fernando muchísimo. Sin embargo, aquí quiero hacer una reflexión y decir que no porque una mentira la digas 1000 veces, esta va a terminar convirtiéndose en verdad. Me parece un poco tramposo el que los mismos argumentos que utilizan para hablar a favor de la marihuana son los mismos argumentos que utilizan para decir que otros temas son incorrectos. Por ejemplo, nos dicen que la marihuana debe legalizarse porque el vecino del norte está a punto de hacerlo. Sin embargo, cuando nos referimos al tema específico del Distrito Federal, ellos olvidan que si el tema se aborda, pues tendría que abordarse a nivel nacional, porque vivimos en una comunidad y aquí no tenemos fronteras y sabemos que necesariamente lo que sucede en la Ciudad de México va a repercutir de manera inmediata en el resto de las entidades federativas. Ahora bien, también creo que está mal abordado el tema porque al interior del PRD vemos quienes están a favor y quienes están en contra. Y adicionalmente vemos quienes hablan del tema de gramaje, pero también vemos quien habla del tema médico y otro sector que habla del tema recreativo. Entonces,
creo que este tema tenemos que abordarlo en cada uno de estos escenarios y no podemos utilizar argumentos de uno para favorecer los argumentos del otro tema. Me parece también equívoco el que la Asamblea Legislativa esté tratando de tener este tema a nivel local, debido a que si nosotros revisamos el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y con más puntualidad el artículo 122 de la Constitución Federal, nos daremos cuenta que si bien es cierto, los estados solamente pueden hacer aquello que no les está restringido, el Distrito Federal solamente puede hacer aquello que expresamente les está conferido. Entonces, digamos que si los estados no pueden regular en esta materia, cuanto menos el Distrito Federal podría hacerlo. Lo que quiero decir es que cualquier actividad legislativa que tuviera la Asamblea Legislativa sobre este tema sería realmente inconstitucional. Y hablando en específico del gramaje, pues es muy notorio y preocupante. Actualmente, es cierto, tenemos únicamente la aportación por 5 gramos, pero nos están presentando una iniciativa en la que se pretende modificar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, y en el artículo 474 de la Ley General de Salud que pretenden modificar, están diciendo que cuando estos 5 gramos sean multiplicados hasta por un monto de 1000, no habrá sanciones ni medidas de seguridad. Esto quiere decir que una persona que cargue 5 kilos de marihuana no va a poder ser sancionado. Y aquí ya creo que estamos en un tema bastante importante de lo que se refiere al narcotráfico. 5 kilos sabemos que es una cantidad muy grande y que ya puede tratarse de este tema. Entonces, pues estamos ya viendo un tema, creo que tramposo, porque ya nos está llegando a los objetivos que inicialmente nos estaban planteando. Y por otro lado, ¿por qué primero legalizar y después realizar los programas de concientización, de combate a las adicciones? Creo que el camino, en caso de que la marihuana se legalizara, tendría que ser al revés. Primero, tener estándares para atender a las personas que tengan pues esta adicción, y después valorar si es posible o no el que la marihuana pueda ser legalizada. Pues muy bien, Muchas ahora gracias, me parece diputado. importantísimo escuchar también la voz de la ciudadanía, es decir, qué piensa un sector de la población representado por Luis Wertmann, que es el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal, que es otra de las voces indispensables, que es la visión de un sector de la población importantísima. Bueno, yo lo que veo primero, sí, reconozco a nuestros legisladores porque yo no les entendí. Pero yo ahora sí creo que lo tenemos que bajar a lo que somos los ciudadanos de a pie, de verlo, ¿no? Yo creo que antes de decir quién esté a favor o quién esté en contra, se tienen que tener debates de alto nivel. O sea, y alto nivel, ¿qué digo? Con todo el respeto y con toda la admiración y cariño hoy a los presentes y a los ausentes, pero, caray, esto tiene que llevarse a foros médicos, a foros científicos, a foros sociológicos, a foros financieros, a foros criminalísticos, legales, jurídicos, porque siempre hablamos del qué, pero no hablamos del cómo. Y el cómo es lo que tristemente nos afecta a todos los que vivimos en este bendito país. Pues eso sería... Lo de bendito es... pues yo creo que sí es bendito, porque pues sí, la verdad, en muchas cosas es milagroso mucho que pasa, ¿no? Aquí hay una connotación ya. La otra es, hablando como Ciudad de México, y ni siquiera como Ciudad de México, como un ejemplo de vida. Al menos no hemos podido encontrar un caso de éxito en el mundo en donde digas, mira, es que como se hace en tal o cual lugar,
es como hemos visto y como se ve que hay un crecimiento, hay una mejoría de la calidad de vida, toda una serie de situaciones. Se habla de Holanda, pero pues hay gente que en Holanda te dice esto ya va para atrás porque no ha funcionado en 40 años, te hablan de Portugal y dices, pero es diferente a lo que siquiera estamos hablando. Hablamos de Uruguay, de algo que acaba de empezar hace un mes y que bueno, pues representa lo que sería a lo mucho una delegación de la Ciudad de México. Y otra cosa que es muy importante también, que va de nuevo en la parte como sociedad, como ciudadanos. Si pensamos que legalizando la marihuana, la violencia se va a terminar, la mala noticia es que no. Eso no va a incidir en que la violencia que hoy estamos viviendo en muchísimos estados de la República, en que nos toca en la Ciudad de México ver esas pandillas y situaciones que nos han tocado vivir, eso no va a desaparecerse. Entonces, creo que ese debate también se tiene que escuchar qué es, pues ahora sí que los que vivimos en la calle y el que ve que sus hijos van a la escuela y el que se topó con alguien enfrente y el vecino. Entonces es muy, 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 muy importante el que el debate, si no lo vamos a bajar a quien creo que somos los importantes, que somos los ciudadanos, vamos a terminar con un catálogo de muy buenas intenciones, pero que cuando se lleve a la práctica, tristemente vamos a encontrar falta de capacidad del Estado, situaciones de corrupción, en donde, pues lejos de ir para adelante, nos vamos a ir todos para atrás. No sin eso decir que no sea que haya un camino que a lo mejor sí se deba de hacer, pero que no debemos de ser tan precipitados en lanzarlos. Y nada más déjame agregarte una cosa. Yo difiero totalmente de Estados Unidos. Me encanta Estados Unidos, me caen a todo dar, pero creo que no podemos vivir o tratemos de no vivir esa doble moral de Estados Unidos. Bueno. Que una situación anticonstitucional, porque están faltando a la federación, pues bueno, les conviene hacerse de la vista gorda porque unos estados lo van a hacer. ¿Y luego qué? Bueno, pues muchas gracias a Luis Werman del Consejo Ciudadano. Permítenos hacer una pausa y regresamos con algunos temas que creo que son fundamentales aclarar. El primero es cómo se contempla en la ley esta cadena de distribución, compra, venta, es decir, la cadena productiva. 2, ¿existen drogas buenas o malas? O buen o mal uso de que ellas se haga, ¿no? 3, cómo se va a tratar estos dos temas que en realidad son diferentes: narcotráfico por un lado y toxicomanía por otro lado. Si ustedes me lo permiten, después de esta pausa regresamos y escuchamos sus puntos de vista respecto de estos temas. Por supuesto que estoy agradeciendo a todas las personas que nos hacen favor de comunicarse con nosotros y expresar sus temas, que los vamos a escuchar en este mismo instante. Agradezco mucho a Heriberto, me dice: buenas noches, Ciro, estoy en contra de la legalización de la marihuana y a favor de la prohibición total. Heriberto, muchas gracias. Javier Licea nos dice: muy bien el debate sobre la marihuana, los felicito. Marco Hernández nos dice: antes de legalizar la marihuana, primero más empleos y prevención de delincuencia. Esta ciudad ya es muy insegura y violenta. León Evangelista: legalizar la marihuana, ¿a quién beneficia? Pregunta: ¿al productor, al distribuidor o a quién? Juan Carlos Jazmín: no nos damos cuenta que la legalización de la marihuana es la solución. Lo otro no ha servido en 1000 años. Ana Bella Sarabia: prohibición del consumo de la marihuana. César Arismendi Montes: creo que la prohibición sería mejor y sigan con las políticas de prevención de adicciones, alcohol y drogas. Hará que todo el tiempo los jóvenes estén en sus famosos viajes. Es parte de lo que usted dice y por supuesto usted habla también al 51 28 30 93. Tenemos muchos más mensajes, los vamos a ir sacando a lo largo del debate. Usted habla y se comunica así. Usted puede comunicarse con Ciro Di Costanzo a través de su teléfono celular.
marque el 30003. La palabra reporte, un espacio y su mensaje. Válido para todas las compañías telefónicas. No ha sido sencillo para nadie, pero hoy debemos sentirnos... Bienvenida a el diputado federal del PAN, Jorge Sotomayor, quien se encuentra en esta cabina de radio y que precisamente cubre los distritos del los distritos electorales. Y para que conste bien, es sin moñito. Y para que conste bien. Gracias, don Jorge Sotomayor. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Esta es tu casa. Y, por supuesto, Luis Werman, él es el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal, porque desde luego es una arista en donde, pues, obviamente se tiene que hablar y se tiene que fijar una posición y que nos dé un poco el pulso que se tiene desde un organismo de la sociedad civil. Gracias. Desde la Luis voz de Werman. la ciudadanía. Hola de nuevo a todos y bueno a todos. Oye, yo quisiera nada más proponer. Estamos en una mesa de debate, no de controversia ni de enfrentamiento. Así es, aquí no se trata de enfrentarnos, sino se trata de exponer los puntos de vista de cada uno de ustedes para que evidentemente quien tome la posición o quien emita su juicio, pues sería obviamente el reescucha que amablemente nos está siguiendo y que nos están poniendo sus opiniones, que evidentemente estaremos dando a lo largo de los bloques. Si ustedes me lo permiten, para poder iniciar esta charla, este debate, me gustaría preguntarle tanto al diputado Belauzarán como al diputado Vidal Llerenas, ¿en qué consisten las iniciativas que propusieron tanto a nivel federal y local? Porque a diferencia de Estados Unidos, en donde los estados de Estados Unidos tienen su manga ancha para legislar lo que se les dé la gana, ¿no? Aquí la legislación que toca las cuestiones de carácter de la marihuana, ¿no?, son fundamentalmente federales. Entonces hay un intrincado y complejo sistema de leyes, ¿no?, que se establecen candados unos a otros. Entonces nos gustaría que un poquito con peras y manzanas nos explicaran qué fue lo que ustedes proponieron y sobre esto, si ustedes están de acuerdo, Jorge y Luis, podamos debatir. Empezamos por la parte local. Por de manera, venga, sería más didáctico así. Bueno, habría que decir que en Estados Unidos no es que los estados tengan más facultades, no les importó. Es decir, los estados de los Estados Unidos violaron cuanta ley federal existía. De hecho, en los primeros momentos, cuando están los dispensarios de marihuana medicinal en California, llegó las policías federales, cosas por el estilo. El gobierno de Estados Unidos decidió no controvertir las leyes de estos estados. Y más que eso, el presidente de los Estados Unidos dice que ve con simpatía lo que sucede en Washington y en Colorado, porque separa el tema del crimen del tema de la droga. No, bueno. Entonces no es que Estados Unidos tuviera más facultades, sino es que soberanamente no les importó lo que las leyes federales dijeron. Lo mandaron a prioridad menor en cuanto a persecución. Bueno, no, eso es lo que nosotros queremos hacer. No, ellos no. Ellos legalizaron la marihuana. Se acabó. No, así. Ahí no hubo ningún intento de estar acordes con leyes federales. Nosotros sí, efectivamente, la propuesta que nosotros tenemos se hace la pregunta de ¿cuáles son los principales riesgos y daños que incurre una persona que consume marihuana? Además de la sustancia misma, es una sustancia que no es inocua, luego podemos debatir de todo esto. Hoy leía un libro que, por cierto, vamos a presentar el día sábado en el Fondo de Cultura Económica. Me invitaron a presentar, se llama Políticas de Cannabis, lo editó el fondo, y me parece el compendio más interesante de toda la evidencia que existe en el tema. Decía que la desproporción entre el prejuicio y los daños es inmensa. Entonces, los daños principales están en que te metan a la cárcel, en que te extorsiona la policía, en que entres en contacto con un criminal, o en que no estés consumiendo lo que crees que estás consumiendo. Exacto. El primer daño es, lo queremos atenuar usando un principio que constitucional que tienen las entidades, que es la oportunidad de la persecución del delito. Entonces, con esto queremos asegurarnos que personas que posean cantidades de marihuana razonables, solo por poseerlas, pues no vayan a la cárcel, no vayan a un ministerio público, sino que un comité de disuasión nos permita asegurarnos que las personas que poseen marihuana no vayan a la cárcel. Y no necesariamente tendrán que ir a un tratamiento de adicción, porque la mayor parte de las personas que consumen marihuana, pues no son adictos, son personas que consumen y que requieren información. Segundo, que es la parte más polémica que proponemos,
es que puede existir la autoridad con ciertos requerimientos para mayores de edad, que pudiera haber un lugar de aprovisionamiento seguro. Es decir, que ahí se puedan hacer transacciones en el sentido de que se pueda adquirir marihuana, simplemente ahí, son mayores de edad, no hay riesgo de las personas en el sentido de que su vida esté en peligro, y que ahí pueda haber provisión, y que la autoridad determine. Esa es básicamente la propuesta que hacemos a nivel local. Son propuestas similares a lo que en Europa pasa, en donde existen estos comités de disuasión, en donde existe esta prioridad cero a la persecución, y en donde existen también espacios seguros de aprovisionamiento. Muchas gracias al asambleísta Vidal Llerenas. Tocamos la parte federal con el diputado federal del PRD, Fernando Belauzarán. ¿En qué consiste lo que presentaron, Fernando? Sí, claro, es que efectivamente, como dice Vidal, lo que pudieron hacer aquí en la iniciativa de la Asamblea Legislativa es una propuesta de reducción de riesgos y daños, solamente, porque no pueden regular ni la producción ni la venta. Eso está en la cancha federal. La Ley General de Salud es muy centralista, muy restrictiva y no permite ir más allá. Entonces, lo que estamos peleando, que sería, yo diría, un cambio cualitativo fundamental, es que se reconozcan las propiedades medicinales y terapéuticas de la marihuana. Si logramos eso, que ya en muchos países desarrollados ya la tienen, de hecho, yo hablaba que la medicina tradicional mexicana utiliza la marihuana. Es más, muchos conocen a las que decían las abuelitas acá, que la usaban para las reumas y muchas otras cosas, pero bueno, hay comunidades indígenas que por supuesto que utilizan la marihuana de manera, como medicina, claro, como medicina tradicional, ¿no? Pero en otros países tienen estándares muy rigurosos y estrictos. Por ejemplo, para que Nueva York haya aceptado las propiedades medicinales y terapéuticas de la marihuana, tuvo que pasar pruebas y tener resultados concluyentes, si no, no hubiera sido aceptada como medicamento. Con que acepten este cambio, que es el artículo 245 de la Ley General de Salud, y el tetrahidrocannabidol, que es la sustancia activa de la marihuana, se le reconozcan estas propiedades medicinales y pasa del grupo 1 al grupo 3, con eso ya habría una forma legal de producirla y una forma legal de adquirirla, y sería un medicamento controlado. Alguien podría preguntar, ¿ya con eso habría marihuana medicinal en todo el país? No necesariamente, no es automático. ¿Por qué? Porque también la Ley General de Salud establece que si hay un medicamento con narcótico estupefaciente, es un medicamento controlado y la Secretaría de Salud autoriza. Es decir, tendría que poner unas condiciones para poderlo autorizar, y en ese sentido, si hay una entidad que quiere y aprovechar para que tengan esos beneficios su sociedad, pues lo pide, y me parece que sería necesario, porque por supuesto que la marihuana ha mejorado la calidad de vida de gente, no solo de los enfermos terminales, quizás es la parte más conocida, pero también, por ejemplo, enfermedades como epilepsia, etcétera. Pero también darle facultades a las entidades para que haya control sanitario. Eso abriría la posibilidad, si eso se consigue, a que se pudiera establecer el autocultivo, de tal manera que los consumidores ya tuvieran una forma legal de tenerla, porque hay una ley imperfecta. Se dice que tienes el derecho a consumir 5 gramos, ¿no? Ese es tu dosis que puedes cargar. ¿Y cómo la consigues? Sí, la tienes que comprar. Exactamente, entonces casi incitación a la delincuencia, porque no te dan una forma legal de tenerla. Entonces eso podría ser y sería avanzada. Y lo otro es el asunto del gramaje, de que pueda revisarse el gramaje, porque 5 gramos es muy poco. Cualquier persona que compre algo le venden más de eso. Entonces muchas veces están esperando a que salgan de la tiendita, salen y obviamente tienen más, y o los extorsionan o los llevan a la cárcel, ¿no? Entonces es importante, por supuesto, revisar entonces para acabar con la persecución, para que haya una despenalización efectiva, lo que pedían muchos intelectuales al respecto. Y en ese sentido es correcta la iniciativa de la Asamblea de querer reducir el riesgo de que los consumidores puedan tener contacto con la violencia criminal, contacto con la represión, riesgo de la persecución policíaca, riesgo de consumir drogas adulteradas o con pesticidas o con plaguicidas, acá, que lo hace mucho más tóxico, y muy importante, segregación de mercados.
es decir, que no tengan contacto con drogas más duras. Porque ¿cuál es el punto de contacto de la marihuana con drogas más duras? Porque la droga de inicio es el alcohol y el tabaco, eso está más que medido. Pero efectivamente dicen, es que la marihuana te puede llevar a otras drogas. ¿Dónde está el punto de contacto? Que el vendedor ofrece no solo marihuana, sino en el mercado negro coexiste con heroína, cocaína, metanfetaminas. Entonces, una reducción de riesgo es que quien vaya ahí no tenga ese contacto, porque obviamente el vendedor quiere vender todo esto. Y lo dejaré para las iniciativas y después, porque estoy convencido de que la regulación de la marihuana es inevitable. Es absolutamente inevitable porque muy pronto vamos a tener marihuana recreativa en la frontera. California, Arizona y Nuevo México ya tienen marihuana medicinal. Y acuérdense cuando se los digo, la próxima elección presidencial de Estados Unidos, la marihuana va a ser factor explícito, porque las grandes asociaciones que han logrado que ya 22 estados tengan la marihuana regulada, están esperando el 2016 para empatar los referéndums. Entonces, fíjate una detalle en esta elección, en la pasada, que fue una elección tan cerrada, en 2 estados se votó la marihuana recreativa y ningún candidato dijo nada, incluso el candidato del Partido Republicano. Sí, claro. No, y bueno, además una de las cosas que me parece importante es el hecho de que si en Estados Unidos se está vendiendo o ya va a ser legal en muchos lugares, va a llegar a México y vamos a tener el problema de que ya va a tener que bajar de precio, entonces la calidad, la parte económica también va a sufrir un impacto importante y bueno, todo esto evidentemente nos va a golpear también en el negocio, ¿no? Por una parte va a haber una reducción radical de la demanda de marihuana mexicana en Estados Unidos, porque allá la están produciendo y de gran calidad, por lo tanto, mucha marihuana que iba para allá se va a quedar aquí, haciéndola más accesible y más barata para todos. Pero además, si la historia comenzó con un tráfico ilegal de drogas de México, de marihuana, de México a Estados Unidos, ahora viene en sentido contrario. ¿Por qué va a venir en sentido contrario? Por la calidad con la que lo están haciendo. Un dispensario mediano que pudimos visitar, Vidal también estuvo en el viaje que hicimos, un grupo de legisladores a Colorado, ofrecían 150 variedades de marihuana distintos. Sí, no. Tenían 6 semillas ya patentadas, un solo dispensario. El dispensario más grande ahí produce 12 toneladas y media de marihuana, más de la mitad de lo que Uruguay completo se está pensando en hacerlo por año, y además una cantidad de productos, y por supuesto que esa calidad va a hacer que aquí haya demanda, y además el hormiga, que no va a ser poco, porque Tijuana es la frontera más circulada en el mundo. Entonces, antes iban los californianos a Tijuana a pasársela bien, ahora van a ir a San Diego, y díganme si alguien piensa que van a dejar en San Diego lo que compren allá, y si la frontera es porosa de México a Estados Unidos, bueno, de Estados Unidos hacia México bueno, vamos a estar llenos de marihuana y además de buena calidad. Estamos en el peor de los mundos y vamos a pasar de la guerra fallida, porque no se lograba con éxito evitar que el tráfico de marihuana pasara a Estados Unidos, porque esa es la razón de la prohibición, no fue una cuestión que hayamos decidido soberanamente, fue una imposición de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya no solo era la guerra fallida, ahora es la guerra absurda, porque ¿para qué vamos a mantener el grado de confrontación y belicosidad con una sustancia para impedir que pase a un lugar donde ya está regulada y permitida? Es el peor de los mundos. Claro. Ahora, por otro lado, bueno, ahorita ya escuchamos, digamos, las posiciones a favor de la legalización. Ahora necesitamos escuchar las posiciones en contra también para saber cuál es el otro lado de la moneda. Y por eso que tenemos aquí a el diputado federal del PAN, Jorge Sotomayor, a quien le damos la bienvenida para que nos dé su punto de vista al respecto. Muchas gracias. Antes que nada, decir que el PRD ha sido constante en el tema, eso es algo que en lo personal reconozco, estimo a Vidal y a Fernando muchísimo. Sin embargo, aquí quiero hacer una reflexión y decir que no porque una mentira la digas 1000 veces, esta va a terminar convirtiéndose en verdad. Me parece un poco tramposo el que los mismos argumentos que utilizan para hablar a favor de la marihuana son los mismos argumentos que utilizan para decir que otros temas son incorrectos. Por ejemplo, nos dicen que la marihuana debe legalizarse porque el vecino del norte está a punto de hacerlo. Sin embargo, cuando nos referimos al tema específico del Distrito Federal, ellos olvidan que si el tema se aborda, pues tendría que abordarse a nivel nacional, porque vivimos en una comunidad y aquí no tenemos fronteras y sabemos que necesariamente lo que sucede en la Ciudad de México va a repercutir de manera inmediata en el resto de las entidades federativas.
Ahora bien, también creo que está mal abordado el tema, porque al interior del PRD vemos quienes están a favor y quienes están en contra. Y adicionalmente vemos quienes hablan del tema de gramaje, pero también vemos quien habla del tema médico y otro sector que habla del tema recreativo. Entonces, creo que este tema tenemos que abordarlo en cada uno de estos escenarios y no podemos utilizar argumentos de uno para favorecer los argumentos del otro tema. Me parece también equívoco el que la Asamblea Legislativa esté tratando de tener este tema a nivel local, debido a que si nosotros revisamos el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y con más puntualidad el artículo 122 de la Constitución Federal, nos daremos cuenta que, si bien es cierto, los estados solamente pueden hacer aquello que no les está restringido, el Distrito Federal solamente puede hacer aquello que expresamente les está conferido. Entonces, digamos que si los estados no pueden regular en esta materia, cuanto menos el Distrito Federal podría hacerlo. Lo que quiero decir es que cualquier actividad legislativa que tuviera la Asamblea Legislativa sobre este tema sería realmente inconstitucional. Y hablando en específico del gramaje, pues es muy notorio y preocupante. Actualmente, es cierto, tenemos únicamente la aportación por 5 gramos, pero nos están presentando una iniciativa en la que se pretende modificar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, y en el artículo 474 de la Ley General de Salud que pretenden modificar, están diciendo que cuando estos 5 gramos sean multiplicados hasta por un monto de 1000, no habrá sanciones ni medidas de seguridad. Esto quiere decir que una persona que cargue 5 kilos de marihuana no va a poder ser sancionado. Y aquí ya creo que estamos en un tema bastante importante de lo que se refiere al narcotráfico. 5 kilos sabemos que es una cantidad muy grande y que ya puede tratarse de este tema. Entonces, pues estamos ya viendo un tema, creo que tramposo, porque ya nos está llegando a los objetivos que inicialmente nos estaban planteando. Y por otro lado, ¿por qué primero legalizar y después realizar los programas de concientización, de combate a las adicciones? Creo que el camino, en caso de que la marihuana se legalizara, tendría que ser al revés. Primero, tener estándares para atender a las personas que tengan pues esta adicción, y después valorar si es posible o no el que la marihuana pueda ser legalizada. Pues muy bien, Muchas ahora gracias, me parece diputado. importantísimo escuchar también la voz de la ciudadanía, es decir, qué piensa un sector de la población representado por Luis Wertmann, que es el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal, que es otra de las voces indispensables, que es la visión de un sector de la población importantísima. Bueno, yo lo que veo primero, sí, reconozco a nuestros legisladores porque yo no les entendí. Pero yo ahora sí creo que lo tenemos que bajar a lo que somos los ciudadanos de a pie, de verlo, ¿no? Yo creo que antes de decir quién esté a favor o quién esté en contra, se tienen que tener debates de alto nivel. O sea, y alto nivel, ¿qué digo? Con todo el respeto y con toda la admiración y cariño hoy a los presentes y a los ausentes, pero, caray, esto tiene que llevarse a foros médicos, a foros científicos, a foros sociológicos, a foros financieros, a foros criminalísticos, legales, jurídicos, porque siempre hablamos del qué, pero no hablamos del cómo. Y el cómo es lo que tristemente nos afecta a todos los que vivimos en este bendito país. Pues eso sería... Lo de bendito es... pues yo creo que sí es bendito, porque pues sí, la verdad, en muchas cosas es milagroso mucho que pasa, ¿no? Aquí hay una connotación ya. La otra,
la otra es, hablando como Ciudad de México, y ni siquiera como Ciudad de México, como un ejemplo de vida. Al menos no hemos podido encontrar un caso de éxito en el mundo, en donde digas, mira, es que como se hace en tal o cual lugar, es como hemos visto y como se ve que hay un crecimiento, hay una mejoría de la calidad de vida, toda una serie de situaciones. Se habla de Holanda, pero pues hay gente que en Holanda te dice esto ya va para atrás porque no ha funcionado en 40 años, te hablan de Portugal y dices, pero es diferente a lo que siquiera estamos hablando. Hablamos de Uruguay, de algo que acaba de empezar hace un mes y que bueno, pues representa lo que sería a lo mucho una delegación de la Ciudad de México. Y otra cosa que es muy importante también, que va de nuevo en la parte como sociedad, como ciudadanos. Si pensamos que legalizando la marihuana, la violencia se va a terminar, la mala noticia es que no. Eso no va a incidir en que la violencia que hoy estamos viviendo en muchísimos estados de la República, en que nos toca en la Ciudad de México ver esas pandillas y situaciones que nos han tocado vivir, eso no va a desaparecerse. Entonces, creo que ese debate también se tiene que escuchar qué es, pues ahora sí que los que vivimos en la calle y el que ve que sus hijos van a la escuela, y el que se topó con alguien enfrente, y el que el vecino. Entonces es muy, 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 muy importante el que el debate, si no lo vamos a bajar a quien creo que somos los importantes, que somos los ciudadanos, vamos a terminar con un catálogo de muy buenas intenciones, pero que cuando se lleve a la práctica, tristemente vamos a encontrar falta de capacidad del Estado, situaciones de corrupción, en donde, pues lejos de ir para adelante, nos vamos a ir todos para atrás. No sin eso decir que no sea que haya un camino que a lo mejor sí se deba de hacer, pero que no debemos de ser tan precipitados en lanzarlos. Y nada más déjame agregarte una cosa. Yo difiero totalmente de Estados Unidos. Me encanta Estados Unidos, me caen a todo dar, pero creo que no podemos vivir o tratemos de no vivir esa doble moral de Estados Unidos. Bueno. Que una situación anticonstitucional, porque están faltando a la federación, pues bueno, les conviene hacerse de la vista gorda porque unos estados lo van a hacer. ¿Y luego qué? Bueno, pues muchas gracias a Luis Werman del Consejo Ciudadano. Permítenos hacer una pausa y regresamos con algunos temas que creo que son fundamentales aclarar. El primero es cómo se contempla en la ley esta cadena de distribución, compra, venta, es decir, la cadena productiva. 2, ¿existen drogas buenas o malas? O buen o mal uso de que ellas se haga, ¿no? 3, cómo se va a tratar estos dos temas que en realidad son diferentes: narcotráfico por un lado y toxicomanía por otro lado. Si ustedes me lo permiten, después de esta pausa regresamos y escuchamos sus puntos de vista respecto de estos temas. Por supuesto que estoy agradeciendo a todas las personas que nos hacen favor de comunicarse con nosotros y expresar sus temas, que los vamos a escuchar en este mismo instante. Agradezco mucho a Heriberto, me dice: buenas noches, Ciro, estoy en contra de la legalización de la marihuana y a favor de la prohibición total. Heriberto, muchas gracias. Javier Licea nos dice: muy bien el debate sobre la marihuana, los felicito. Marco Hernández nos dice: antes de legalizar la marihuana, primero más empleos y prevención de delincuencia. Esta ciudad ya es muy insegura y violenta. Leona Evangelista: legalizar la marihuana, ¿a quién beneficia? Pregunta: ¿al productor, al distribuidor o a quién? Juan Carlos Jazmín: no nos damos cuenta que es la legalización de la marihuana es la solución, lo otro no ha servido en 1000 años. Ana Bella Sarabia: prohibición del consumo de la marihuana. César Arismendi Montes: creo que la prohibición sería mejor y sigan con las políticas de prevención de adicciones, alcohol y drogas. Hará que todo el tiempo los jóvenes estén
en sus famosos viajes. Es parte de lo que usted dice y por supuesto usted habla también al 51 28 30 93. Tenemos muchos más mensajes, los vamos a ir sacando a lo largo del debate. Usted habla y se comunica así. Usted puede comunicarse con Ciro Di Costanzo a través de su teléfono celular. Marque el 30003, la palabra reporte, un espacio y su mensaje. Válido para todas las compañías telefónicas. No ha sido sencillo para nadie, pero hoy debemos sentirnos...